Camilo, bienvenido. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos pues a todos. Gracias a los que están aquí participando. Un saludo especial pues a la doctora Soleive, al doctor Bayona y a todos los gremios que nos vienen acá acompañando y en especial pues también a la representante que tomó tiempo de sus vacaciones para también podernos explicar un poco de un tema que sabemos que es muy importante para los médicos, que a pesar de ser un tema que se ha debatido mucho, realmente nunca, digamos que se logró profundizar o concretar acciones para que fuese una realidad y que hoy a través pues de algunas digamos modalidades que viene realizando pues el nuevo gobierno dan posibilidades a que se abra el debate hacia esta necesidad dentro de los profesionales. Entonces para nosotros pues es muy agradable tenerla aquí, la posibilidad de escuchar pues a los expertos que nos den la posibilidad también de eh, profundizar un poco más en el tema y que así pues entre todos los médicos realmente podamos hacer voz sobre lo que corresponde o lo que está, digamos, estipulado actualmente. Entonces, pues damos inicio recordando pues que al final va a haber un espacio para algunas preguntas que las pueden anotar por el chat y que pues lo más importante va a ser poder también escuchar a los expertos sobre la situación actual y sobre lo que propone la reforma para los médicos dentro de la reforma a la salud. Entonces, pues muchas gracias a todos nuevamente y damos inicio entonces con el foro. Gracias, Camilo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Herman Bayona, yo soy vicepresidente de la Federación Médica Colombiana y pertenezco al Colegio Médico de Bogotá, Distrito Capital, soy cirujano. Vamos a participar como moderador del foro. Eh, Realmente el proyecto de ley 339 culminó pues su trámite en Cámara y conserva los ejes y las columnas más importantes del proyecto inicial que entregó la sociedad civil y que acogió el gobierno nacional. El fortalecimiento de la promoción, la prevención, la eliminación de la intermediación financiera, el cuidado y manejo público de los recursos públicos de la salud y obviamente el reconocimiento, eh, pues que es muy merecido de los trabajadores de la salud como, y de todos los profesionales de la salud como la columna vertebral del sistema de salud, de nuestro sistema de salud. Y en ese sentido, pues el proyecto en el título 9, 10 y 11 tienen una importancia muy relevante. El proyecto ha sido objeto de calumnias, de falacias, de propaganda negra. Hoy estamos acá para discutir y entender si nos conviene o no el proyecto en curso, cómo incide el proyecto sobre los ingresos de todos los trabajadores de la salud, qué es eso de un régimen especial, eh, el tratamiento diferencial allí planteado, así que pues vamos todos a escucharnos en este foro. Esta conversación pues se dará gracias a la intervención especial de la congresista Marta Alfonso, representante de la Cámara. Tendrá la participación, obviamente, del doctor Gonzalo Vélez, presidente de ASMEDA, Antioquia, eh, el doctor Edgar González, que es un abogado experto en salud y experto laboralista, de la doctora Ana María Soleil, presidenta de la Federación Médica Colombiana, y por supuesto de la doctora Marta Alfonso. Yo seguiré siendo moderador, transmitiré todas las preguntas del público y creemos que va a ser de muchísima importancia. En el orden, pues entonces empezará
el doctor Gonzalo Vélez con su participación. Las ponencias serán muy cortas, salvo pues la de la doctora Marta Alfonso, y luego daremos paso a preguntas. Sin más, muchísimas gracias por asistir. Ya tenemos 98 participantes y algunos más entrando. Eh, es un foro con muchísimo éxito y luego este foro será llevado a redes sociales por las distintas organizaciones que hicieron parte del mismo. Y es muy importante dejar claro que no va a existir participación directa de los que estamos aquí, y que todas las preguntas serán a través del chat para poder facilitar la conversación. Doctor Gonzalo Vélez, bienvenido. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Herman, gracias por la presentación. Doctora Ana María, doctora Marta Alfonso, señor Edgar. Saludos a todos los que están conectados ahora en este foro. Creo que era importante y estábamos en mora de hacer un evento de este tipo después de la discusión que se dio tan intensa de la reforma, del proyecto de reforma de la ley 339, que nos llevó a analizar una cantidad sí, de implicaciones de este proyecto, y muy especialmente y desafortunadamente se centró durante mucho tiempo su discusión alrededor de la existencia futura o no de CPS, pero que finalmente ha logrado avanzar en el debate y puede tocar entonces elementos muy importantes para quienes somos una parte fundamental de el modelo de salud que se propone en Colombia y lo que ha sido también este otro modelo de salud que esperamos termine este año su vigencia. Nosotros creemos que estábamos en mora de hacer esta discusión, este foro. Es muy importante entonces tener en cuenta las razones por las cuales nosotros como gremios de la salud, especialmente la Asociación Médica de Antioquia, en conjunto con las demás organizaciones médicas que apoyamos el proyecto de ley 339, tenemos razones de peso para apoyar esta reforma y para decir que el modelo actual de salud ha sido lo peor que le ha podido pasar a los trabajadores de la salud en Colombia. En el año de 1993, con la aprobación de la Ley 100, el 23 de diciembre, hace 30 años ya, se inició en el país la mayor masacre laboral de trabajadores del sector de la salud que ha existido en Colombia. Se empezó con una premisa de que las empresas, hospitales públicos que conformaban el entonces Sistema Nacional de Salud, que no era lo que hoy pretenden manifestar que era el Seguro Social era una parte del sistema. El Sistema Nacional de Salud era aquel que administraba toda la red hospitalaria del país, que era muy extensa, por cierto, con hospitales de complejidad, hospitales de mediana complejidad, hospitales de baja complejidad, centros de salud, puestos de salud, ¿sí? Y equipos promotores de salud en las veredas, en los corregimientos. A eso sumamos en el caso de Antioquia el programa aéreo de salud, que también a través de helicópteros y otros elementos de transporte llevaban el equipo de salud a los lugares remotos e inaccesibles de Colombia. Con la aprobación de la reforma, entonces, se implementa la constitución de estos hospitales y de estas entidades públicas en empresas sociales del Estado, y que como empresas debían competir con el sector privado para tratar de mejorar y garantizar la calidad de la prestación de los servicios de salud y la eficiencia en el manejo de los recursos, según la premisa que tenía este modelo que hoy estamos sufriendo. Eso llevaba a que la competitividad se propusiera como el elemento fundamental por encima del factor humano, y el rendimiento económico y financiero, asimismo, por encima de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, empezó a acuñarse una serie de frases y palabras que terminaron siendo dogma
dentro de la gestión de las entidades hospitalarias, especialmente en el sector público en Colombia, pero también en mucha parte del sector privado. Todos recordamos aquella frase de flexibilización laboral, ¿sí? Y posteriormente, entonces, para poder hacer este proceso de deslaboralización que llamamos nosotros, ellos llamaban flexibilización, que era hacer más flexibles las condiciones de vinculación de los trabajadores para que las entidades pudieran manejar más fácilmente esos elementos de la contratación del sector privado con el sector público. Y entonces salieron de más de 80.000 trabajadores en el año 2000, 80.000 cargos que se suprimieron con la liquidación de hospitales, sus transformaciones en empleados sociales del Estado durante el 93 al 2000. En Antioquia fue dramático, fue la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, siendo gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, y se llegó al punto de suprimir todos los departamentos, en este caso el departamento de Antioquia, y se entregaron los hospitales a los municipios, en su mayoría, otros quedaron en cabeza del departamento, y trabajadores fueron entonces por algunos pudieron llevar a cabo concursos en donde ya pudieron mantener algo de la estabilidad laboral. En otros casos se indemnizaron muchos de los trabajadores. La realidad es que esto llevó a que las empresas sociales de anteriores hospitales buscasen que les permitieran prescindir de los trabajadores y que pudieran estar bajo su autoridad para a la voluntad de los gerentes. Esa figura entonces inicialmente fueron los o contratos de prestación de servicios, pero que no era una relación, sino una relación contractual. Y adicionalmente entonces también cuando ya se manifestó en contra de la legalidad de dichos contratos de prestación de servicios, nacieron las famosas cooperativas de trabajo asociado para utilizar una figura que en su momento pudo ser legal, que era el contrato a través de cooperativas de trabajo asociado, pero que lo utilizaron de manera ilegal. Incluso la normatividad que existía sobre el tema en relación con esto. Posteriormente, entonces, vimos el nacimiento a raíz de las manifestaciones de la Corte Constitucional, las sentencias de la Corte Constitucional en contra de ese tipo de tercerización a través de buscaron estas cooperativas y algunos otros empresarios que manipulaban los trabajadores de la salud, unas figuras que llamaron esas agremiaciones sindicales se dedicaron a realizar una serie de contratos que tenían y tienen un piso legal en Colombia, que son los utilización ilegal, toda vez que el contrato sindical no tiene como función en ningún momento, ¿sí?, tercerizar los trabajos, suplantar al patrón, sino por el contrario, algunos tipos de actividades productivas mediante sus propios elementos de trabajo, su propio capital de trabajo. Estas circunstancias no se dan y se convirtieron en una herramienta para evadir la vinculación de los trabajadores y asimismo eludir la prestación, las prestaciones de seguridad social y demás de los trabajadores de la salud. Eso ha llevado a que en el curso de estos 30 años los trabajadores de la salud hayan soportado en Colombia la peor precarización y humillación que puede sufrir un trabajador. Todo el tiempo han estado con contratos de 3 meses, de 6 meses,
a la voluntad del gerente de esos tercerizadores. Cuando cambia el alcalde del pueblo, cuando cambia el alcalde del municipio, trae su nuevo gerente y con este trae su nueva cooperativa o su nueva agremiación para hacer nuevos contratos y poder manipular políticamente también a los trabajadores de la salud que vinculan mediante esta forma, mediante esta figura. Eso hoy lleva a Colombia existan alrededor de un 60-70%, tal vez más. La cifra siempre varía de acuerdo a las literaturas que uno consulte, de trabajadores que están vinculados mediante tercerización laboral, trabajadores que en muchas ocasiones, en el caso de Saludco, pasaron ese a, Café Salud, que era una de sus filiales, una vez fue intervenida y liquidada. Posteriormente de Café Salud a Medimás, una vez fue esta comprada, comprada con recursos de la salud precisamente, de una manera perversa, y de allí pasaron a un prestador de servicios, casi que una figura de papel llamada Génesis, que les prestaba servicios de salud a esta entidad. Durante todas estas liquidaciones, muchos de ellos no recibieron su liquidación laboral, muchos de ellos se dieron cuenta que no les habían pagado seguridad social y es de esta manera que muchos de estos trabajadores, después de 15 o 20 años de trabajo, llegaron a la edad de pensión y no tenían derecho a ser pensionados. Y eso fue una de las situaciones más dramáticas y tristes que se ha presentado en el sistema de salud en Colombia. El hecho de que un trabajador de la salud vaya a un servicio de salud porque tiene una enfermedad y sea rechazado porque su entidad gremial o su cooperativa no ha pagado, no ha cancelado la seguridad social de este trabajador es verdaderamente dramático. Pero lo más dramático es que el engaño fue tal que los hospitales que se dedicaron a hacer la tercerización laboral para flexibilizar sus plantas y ser más competitivos terminaron siendo liquidados a pesar de haber hecho toda la tarea. Ejemplos en Antioquia, como el hospital de Apado, el hospital de Turbo, que fueron liquidados varias veces, perdón, el hospital de Puerto Berrío, y otros muchos hospitales que han sido liquidados a pesar de que sus plantas están tercerizadas. Hoy en Antioquia, cerca de 68 hospitales tienen un mayor de un 50% de su planta tercerizada y algunos llegan hasta un 90%. ¿Qué diremos en el resto del país? La situación es tan dramática que lleva a los trabajadores a carecer de los recursos necesarios para el desarrollo de su proyecto de vida. Un proyecto de vida que incluye una vivienda. Cuando uno tiene un contrato temporal, no es sujeto de crédito por las entidades financieras. Muchos de estos trabajadores han tenido que recurrir a los pagadiarios o a formas muy onerosas de créditos que verdaderamente no les permiten avanzar dentro de su proyecto de vida con sus familias para la educación de sus hijos. Entonces, esta situación se ha hecho cada vez más grave a medida que el sistema de salud se va entrando en barrena, este sistema de salud fundamentado en la Ley 100, y va entrando en barrena porque la corrupción lo corroe por todos lados. Y una vez más, los ratones amigos del queso se dan cuenta de que tercerizar también es un buen negocio para quien maneja la entidad tercerizadora. Y empezamos a encontrar cómo hacían contratos o hacen contratos algunos de estas entidades tercerizadoras con hospitales, ¿sí? Donde pactan salarios, ¿no? Compensaciones, como llaman ellos, para los médicos de alrededor de 15 millones de pesos y en la realidad al médico le pagan 5 millones. ¿Dónde quedan los otros 10 millones de pesos? Es el mismo caso de enfermeras generales a las que se les factura al hospital por 5 millones de pesos y realmente les cancelan 3 o 3,5 millones de pesos a una enfermera profesional. De modo que
están robándole a las entidades, pero adicionalmente ocurre que te liquidan la seguridad social a los trabajadores y les entregan una colilla donde está su compensación, donde sacan una parte del salario, ¿sí? Como un ahorro, otra parte del salario lo han sacado en bonos de Sodexo, y finalmente terminan cotizando de esos 5 millones que le pagan a un médico o esos 3 a la enfermera por un salario mínimo, después de haberle retenido sobre el total que le pagaron. Y entonces, ¿dónde queda el resto? Empezamos a ver entonces cómo se van construyendo conciertos para delinquir entre algunos gerentes, alcaldes de los municipios que los nombran como gerentes, e incluso eh, eh, organizaciones ilegales que confluyen en las entidades hospitalarias para apropiarse de todos sus recursos, dentro de ellos del recurso del salario de los trabajadores. Y entonces entramos en una situación todavía más crítica al día de hoy, y es que un gran número de hospitales en el país les adeudan a los trabajadores de la salud meses de sus compensaciones, meses de salario. ¿Y cómo es esto? Pues es obvio, el trabajador que se contrata mediante un tercerizador deja de ser un trabajador, deja de ser un empleado, deja de ser nómina y se convierte simplemente en un proveedor de servicios que factura. Y las facturas en el comercio son a 30, 60, 90 días. ¿Sí? E incluso llegan a superar en este momento en algunos municipios de Antioquia, como Angelópolis, Huamagá, entre otros, los 22 meses y los 18 meses de deuda con los trabajadores. Y uno se pregunta, ¿cómo hacen para continuar allí? ¿Cómo hacen para mantenerse en su trabajo sabiendo que no les están pagando adecuadamente? La verdad es que incluso aquellos que se atreven en un momento dado a levantar la voz son acallados por esa relación que yo llamo un concierto para delinquir, que tienen algunos directivos con entidades gubernamentales y al mismo tiempo con entidades ilegales, y que acallan las voces de los trabajadores atemorizándolos de una manera verdaderamente aberrante. Hemos encontrado entonces cómo en Antioquia se asesina a un director de un hospital en Caucasia y, y a un médico en el hospital de Bagre, cuando se oponen a continuar con estas herramientas de corrupción. La situación en Colombia es grave. Los trabajadores de la salud hemos sido víctimas de la Ley 100 durante 30 años. Perdimos la posibilidad de estar vinculados a una planta de cargos, perdimos la posibilidad de tener prestaciones sociales, perdimos la posibilidad de tener un desarrollo de un proyecto de vida porque no contamos con un trabajo decente. Para nosotros es absolutamente necesario que el articulado de la reforma responda a nuestras ambiciones de recuperar nuevamente nuestras condiciones de trabajo. Es importante entonces que esta situación, que ya no es triste, ya es dramática, de los trabajadores héroes de la salud en otra época, sea revertida y se nos reconozca en verdaderamente el valor de nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo. Realmente sí, usted tiene toda la razón. Eso que todo lo que nos acaba de decir definitivamente se traduce en unas condiciones laborales deplorables, en sobrecarga laboral, en jornadas laborales extensas, sin derecho al descanso, sin derecho a vacaciones, sin derecho y además mendigando la remuneración, no solamente por parte de las personas que ganan menos, sino también aquellos especialistas que terminan mendigando, oiga, por favor, paguen, y duran 6, 7, 8 meses, y como usted lo ha dicho, hasta 18 meses sin que les paguen. Damos lugar, pues, damos continuidad en las exposiciones. Pasamos con la doctora Ana María Soleide, presidente de la Federación Médica Colombiana. Adelante. Me dicen si se ve la presentación, por favor. Sí, se ve, perfecto. Listo. Bueno,
Entonces ahora vamos a ver cómo la reforma no es un esperpento, sino un cambio de paradigma en lo que hemos tenido como concepto de sistema de salud y salud. El modelo económico es en esencia la causa de todo este problema. La reforma del proyecto de ley, la ley 100 del 93 fue un engaño y fue una estrategia calculada, diseñada para hacer extractivismo del recurso público. Unas medidas económicas con una organización institucional y jurídica que hace posible que se puedan admitir ese tipo de modelos en donde nos decían que había que disminuir la intervención del Estado, pero nunca hemos visto que el Estado abandone la banca y ha tenido que darle auxilio en varias ocasiones. Además, se le dan características al mercado como si fuera un humano, como si tuviera voluntad propia, el mercado bajó, el mercado regula, y nunca nos muestran que detrás de esto hay unas decisiones humanas. Traigo aquí una frase del doctor José Félix Patiño, un emblema de la medicina, un emblema del país, que dice que la ética médica de la atención médica se basa en la beneficencia, la autonomía y la justicia. Y en la medida en que este sistema fortalece todas estas influencias económicas, pues se hace mucho más importante el concepto de equidad. Esto no lo podemos olvidar porque somos médicos y nuestra función es el servicio. Pero también hay estadistas que muestran cómo las normas no solo se establecen lo que debe ser, sino que van ligadas a una finalidad que busca cumplir. No es una imposición arbitraria, sino que se eligen entre varias regulaciones considerando la finalidad. O sea, todas las normas que nos han aplicado tienen una finalidad intrínseca. Entonces, miren, por ejemplo, ellos nos engañaron y nos cambiaron el discurso cuando nos dan cifras de COVID. Miren aquí el gradiente del que hablan, están simplemente hablando de estas inequidades, están hablando de pobreza, de personas que se vieron más perjudicadas con la pandemia, pero cambian el nombre de la figura. Aquí tenemos el contexto de las reformas, nos mostraban una crisis del modelo postindustrialización y entonces empezaron a hablar que había que hacer una estabilidad macroeconómica y había que hacer unos ajustes, y entonces se hablaba que disminuir el gasto social. Y empezaron a presentarnos el modelo con una real o aparente decadencia debido a esa crisis. Se desarrollan unas normas institucionales que incorporan la salud como un derecho, pero esto consecuencia de esa crisis. No hay dentro de la Constitución unas políticas claras. Por ejemplo, la salud tenía que ser un derecho porque el bloque constitucional lo consagraba, sin embargo aquí lo teníamos como una política pública que podía ser presentado por privados y por entidades públicas. O sea, tuvimos que hacer una pelea en el 2015, ganarnos la ley estatutaria de la salud 1751 para que quedara consagrado dentro de la normatividad ese derecho fundamental. Y aunque se consideran unos indicadores dentro del sistema, las prioridades constitucionales están centradas, y esos indicadores, en el objetivo que tiene el sistema de salud, que no es precisamente el derecho. Hay el propósito del modelo y el propósito de toda la normatividad va direccionado al cambio, a la maximización de las ganancias. Convirtieron los hospitales públicos, como dice el doctor Gonzalo, dejaron de ser un mecanismo para garantizar la salud de acuerdo con unos indicadores de cobertura y asistencia, y se volvieron en unas entidades que tenían que competir en condiciones de pobreza con hospitales privados, con todas las desventajas, y se miden por eficiencia, eficacia, calidad total, contenido de costo. Esto era una trampa, nosotros sabíamos que esto era una trampa, y para ellos, para solucionar la crisis, decidieron
que había que cumplir unas condiciones como la privatización de las empresas públicas, focalización de las asistencias a los pobres, la apertura al mercado, la descentralización, elementos de gerencia en las instituciones públicas, que ha sido un desastre, y el uso del derecho humano dentro del discurso en el que se busca la revalidación política, pero nunca se habla, nunca se sale de la ley de lo que se está implementando. O sea, es solamente un discurso engañoso que posiblemente a comienzos del 93 y en este periodo de transición muchos nos creímos cuando estábamos trabajando en los hospitales. La misma Organización Mundial de la Salud establece la importancia de los trabajadores y lo menciona en su página con titular grande, que el sistema de salud no funciona sin los trabajadores de la salud. Tiene que haber disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad para que haya cobertura de los servicios de salud y el goce de grado máximo de salud que se puede lograr. Pero de allí en adelante nunca se menciona a los trabajadores de la salud como elemento importante del sistema. En eso la Federación Médica Colombiana ha sido enfática. Son importantes los ciudadanos, tan importantes como los trabajadores. Según el informe de salud de la OCDE, que lo hace de manera muy ligera, porque el sistema de salud colombiano ni siquiera es parecido al de Chile, este esperpento fue construido de manera concreta para hacer extractivismo, como lo dije. Entonces hemos visto que ha crecido el personal médico a lo largo de los años, excepto en Colombia, que no ha crecido en la misma proporción que ha crecido en otros países. En Colombia tampoco la salud, contrario a los países desarrollados, se convierte en una fuente de empleo para nosotros. Estamos en los últimos puestos. El personal de enfermería, importantísimo, ni siquiera se menciona. No se habla de las condiciones. En la pandemia se habló de salud mental, se habló de condiciones de la población y no se hicieron estudios de los trabajadores de la salud. Aquí tenemos que además este sistema de salud ha causado la feminización de la pobreza. Muchos de nuestros trabajadores en Colombia son mujeres. 80% de ellas son auxiliares de enfermería. Y en el caso de los médicos, aquí tenemos un porcentaje que se está igualando con el de los hombres. Incluso en médicos generales estamos por encima. Aquí está la tabla que tomo del Ministerio de Salud, en donde vemos cómo la proporción de mujeres como médicos generales es mayores. Obviamente especialistas son mayores los hombres porque para las mujeres esto significa ser mujer es una barrera que se ha ido superando pero continúa. Aquí tenemos médicos por 100.000 habitantes y hemos escuchado detractores de la reforma hablar que en Colombia no hay escasez de médicos. Pero los indicadores de la OCDE nos dicen lo contrario. Estamos en los últimos puestos en cobertura por cada 1.000 habitantes comparado con países en desarrollo. Entonces, ¿qué es el sistema de salud sin sus trabajadores? ¿Cuánto vale la salud sin sus trabajadores? Vemos el estudio que presenta la OCDE y por allá en el último lugar se lo dedica a la fuerza laboral. Somos el último punto del informe que ellos están presentando para darnos el diagnóstico del sistema de salud en los 38 países que hacen parte de este grupo. Y entonces hablemos de la autonomía médica. Es esa libertad que tiene el médico para tomar decisiones autónomas propias de sus competencias para servirle al paciente. Aquí, en este modelo, tiene una obligación de carácter negativo a cargo del Estado y los particulares, porque el Estado, nosotros le estorbamos al modelo, porque si queremos ejercer nuestra autonomía, significa disminución de las ganancias para estas empresas. El trabajo, para ellos, la autonomía es un problema. Y hay, por supuesto, presión de las empresas que te están llenando de unas condiciones, de unos protocolos a los que, además de cada institución, no son protocolos internacionales, a los que debe ceñirse estrictamente y es una manera de limitar el ejercicio. Evitan tomar decisiones, tenemos que cuidar el trabajo, estamos presos en el sistema y entonces resulta que yo tengo que sobrevivir
y la empresa me dice, no puedes formular, no puedes remitir y yo tengo que conservar mi trabajo. Y aparte de eso, sometidos al riesgo médico-legal por el aumento de las consultas. En una encuesta realizada, esto lo leí en un documento sobre el neoliberalismo y los médicos en Latinoamérica, realizado por el doctor Víctor de Currea, que les recomiendo, lo encuentran en internet. En 112 médicos se demostró que 80% presentan limitación en la cantidad de exámenes, 76% no pueden formular, 58, aquí se me fue la mano en un 8, dicen que les exigen un tope de pacientes, 30, y todos los que estamos aquí que somos médicos lo sabemos, 39% tiene limitada la autorización de cirugías y esto entonces ellos empiezan a usar indicadores, rendimiento, eficiencia, eficacia, solo para decir que el rendimiento del recurso médico estaba subutilizado, y allí en el chat vi preguntas muy interesantes sobre el tiempo de consulta, porque es que el acto médico tiene que ver con esa relación médico-paciente y estos tiempos medidos vulneran esa relación. Entonces se constriñe el acto médico, se impone que produzca un determinado número de procedimientos. A muchos nos llaman periódicamente para hacernos la evaluación con un semáforo y con amenazas, porque si tu semáforo da en rojo, te están amenazando para sacarte. Entonces hay una intromisión en ese terreno de la relación médico-paciente. Se convierte, no ese contrato de amigo, de persona que escucha y trata de resolver, sino la venta. Es un contrato de compraventa, se vende un servicio que se ejecuta inmediatamente y el médico no tiene autonomía de ningún tipo. Ya no somos el médico y el paciente ya no es paciente, sino cliente. Somos recursos humanos, somos talento humano en salud, lenguaje que nos quita el concepto de trabajo, y el trabajo significa derecho. El problema de estas relaciones es que está involucrado dentro de todo ese marco normativo que se ha definido a lo largo de estos 30 años. La flexibilización laboral es parte de esta política. Sabemos que ha tenido efectos en lo general porque se disminuyen los aportes al régimen contributivo, y en el caso de los trabajadores de la salud porque se afecta la prestación de los servicios. Aquí tengo unos ejemplitos que me parecieron interesantes. Es que en esta política de ajuste, en el 92 habían 30.000 empleados, pérdida de 30.000 empleos. En el 96 esa pérdida era de 150.000 empleos. Habían disminuido 17% les estoy hablando del 96, las cotizaciones al régimen contributivo. Las empresas contrataban por otros tipos de contrato civil, prestación de servicios, y obligaban en el 61% de los casos a afiliarse como independientes. Hoy 80% estamos así. Hay unas nuevas formas de contratación de servicios profesionales. Hoy nos están alquilando. O sea, yo voy a un consultorio y me pagan y yo soy el objeto de alquiler. No somos una profesión liberal. Antes establecíamos la relación y le poníamos el precio a nuestro trabajo. Nosotros definíamos eso. Hoy vendemos la mano de obra. Las empresas tienen unas relaciones laborales aberrantes. Hay una relación financiera y hablan todo el tiempo de un proyecto ético, de responsabilidad legal, pero la responsabilidad legal, cuando yo estoy en la IPS, recae sobre mí, y lo primero que me piden cuando me van a contratar es una póliza de responsabilidad civil. Pero paradójicamente está en auge la bioética, los discursos de derecho del paciente, y lo hacen leer a ustedes. Las empresas tienen la lista, papelitos que le reparten a los pacientes y le hacen firmar consentimiento informado en letra chiquita para que esos discursos traspasen toda esta implementación con una máscara hipócrita, como si estuvieran haciendo realmente un proceso ético. Esta flexibilización laboral llevó al desmonte de las convenciones colectivas, a la
a la dispersión de sindicatos de 25 personas, aumento de acciones judiciales contra el personal de la salud. Entonces, estamos trabajando a la defensiva y al estar a la defensiva se disparan los costos, mandamos exámenes a veces para evitar las consecuencias médico-legales que puede tener el enfado de un paciente que ha sido maltratado históricamente. El intermediario, pues se le designaron funciones administrativas y financieras, se habló de la libre competencia y que eso iba a estar regulado por el mercado y que eso era pues lo ideal. Se incluyeron, y esta es la parte más importante, entonces decían que lo malo era que en el sistema anterior hubiera funciones administrativas y financieras, que eso permeaba y no permitía que se funcionara completamente. Eso fue lo que llevó al deterioro. Hoy hemos visto que estas funciones administrativas y financieras por parte de privados han llevado al deterioro, o sea que no era eso. La libre competencia del mercado no reguló nada porque lo que vemos es una concentración de centros de atención y un abandono de 630 municipios de Colombia que no tienen ni un puesto de salud, porque al mercado no le gustan los pobres, no va a construir una clínica en el Guaviare, en el Chocó, pero sí construye 3 en Barranquilla o en el norte de Bogotá o en el sur de Cali. Entonces se incluyen variables, y esta es la trampa, hablando de eficacia del modelo, y estas variables, cuando alguna cosa no les cuadra, hablan de fenómenos aislados, externalidades en economía, y las conclusiones de esos modelos científicos sin externalidades las aplican a nuestro modelo que está lleno de incertidumbres. Este modelo, si algo caracteriza al sistema de salud, es la incertidumbre, pero ellos sabían, al hacerlo así, ellos saben que esto es un negocio a largo plazo y entonces le apuestan, y hoy esas empresas son rentables, pero esa rentabilidad no está siendo distribuida ni en las poblaciones ni en los trabajadores. Esa queda para el capital privado que hizo la inversión. Y nos dicen, hoy escuchábamos a Sanitas hace unas semanas que estaban muy mal, que no les alcanzaba no sé qué. Sin embargo, aparecen dentro de las empresas más rentables y esa rentabilidad está dada por la plusvalía de los trabajadores de la salud y por las barreras de acceso que le están poniendo a los pacientes para negarles procedimientos, citas, medicamentos y todo lo que todos sabemos. La acreditación de los hospitales es otra estrategia que ellos tienen para hacer funcionar restricción de la inversión de ese dinero público para el bienestar de los pacientes y que les genere rentabilidad. Aquí todo va en función de la rentabilidad para esos privados. Miran, por ejemplo, hay que hacer formación de administración y gerencias de salud, y todo el mundo ha hecho un diplomado en gerencias de salud, entonces la administración de estos servicios se volvió compleja, es una administración llena de vericuetos, y cuando los hospitales funcionan mal, el chivo expiatorio son esos médicos administradores que estudiaron esas gerencias en servicios de salud. Los cogen de chivo expiatorio cuando en realidad es el modelo el que no funciona. Es muy difícil trabajar, prestar un servicio, así tengas todas las medidas, cuando no estás recibiendo el presupuesto adecuadamente como debe ser. No tienen tampoco en cuenta, entonces ellos hablan de las prioridades, la eficacia, la eficiencia, la disminución del gasto, para magnificar sus ganancias, pero no están hablando del derecho. Que esto no nos vuelva a pasar. Miren, señores, se perdieron, en este momento hablamos, el tema central de este modelo son 12.4 billones con B, de pesos de reservas técnicas. Plata que dinero público con destinación específica que las EPS tomaron como reserva técnica porque dizque son aseguradoras. Y ese dinero lo tomaron y no está reportado, no han mostrado en qué bienes han sido invertidos. Pero para los trabajadores tenemos que quedar claro, este es un modelo diseñado para lo que ha pasado, para que esos 12.4 billones de reservas técnicas,
para que ese 1.4 billones que se perdieron en Saludcop sigan pasando. Si no cambiamos el paradigma del concepto, nuestras condiciones laborales no van a cambiar. Esto no es de arreglar. Las mentiras que han escuchado en los medios son infames con el país porque el debate tiene que hacerse con argumentación verdadera. Lo que se acaba es la intermediación de privados en recursos públicos que ha llevado a la flexibilización y a la pauperización de los trabajadores. Nosotros somos hoy simplemente una rueda más en una maquinaria productiva. Nos llaman recurso, el computador y el escritorio son recursos también. El salario hace parte de ese costo necesario para poder cumplir con esa maquinaria productiva, pero no les interesan nuestras condiciones. Solamente ahora, durante la reforma y el proyecto de ley 339, es que el tema salió a la luz y lo hemos defendido abiertamente, a pesar de que tenemos organizaciones médicas de reconocimiento en teoría que no entendemos por qué insisten en defender esta intermediación de los recursos a través de las gestoras de salud que quieren ponerlas con lo mismo que hacen las EPS con distinto nombre. Hemos visto un documento que circula de acuerdos fundamentales en el que hacen parte la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico Colombiano, sociedades científicas, organizaciones médicas defendiendo la intermediación. Solo puede explicarse porque hay un negocio de por medio que los beneficia, porque en este modelo todos estamos perdiendo. Pero ¿cómo garantizamos que no nos vuelva a pasar? Tenemos que convertirnos. Los países más desarrollados tienen una fuerza sindical que los protege. Alemania, Inglaterra, Francia. Tenemos que convertirnos en esa fuerza laboral limpia, sin proselitismo político, para que podamos ir al diálogo con el gobierno y este proceso no lo vuelvan a repetir, que tenga voto transparente, que no sean juntas directivas perpetuas recibiendo favores de políticos y viajando de vacaciones a París, que el voto sea secreto, que tenga veeduría, que sea vinculante y especialmente que resguarde la dignidad del trabajador y la autonomía médica. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Ana María. Sí, efectivamente, eso se traduce en situaciones absolutamente desastrosas para los médicos. Realmente, por ejemplo, tenemos horas, el valor hora para un médico es de 9.000 y si ven 4 pacientes, pues simplemente el valor de consulta por paciente es de 2.500, 2.800 pesos. En algunos lugares el valor hora es menor y la consulta donde en urgencias donde los ponen a ver no 4, sino 6 pacientes por hora, pues entonces la consulta está entre 1.800 y 2.000 pesos por consulta. Y le dicen, ¿usted qué prefiere, valor hora o valor consulta a 2.500 que va a ganar un poquito más? Y va a depender entonces de cuántos pacientes llegan. En esas condiciones estamos. Vamos a dar lugar a la intervención del doctor Edgar, abogado laboralista, que nos va a comentar el doctor Edgar González sobre laboralmente en qué cambia la reforma a la salud para los médicos. Coincidió este foro tan importante con un viaje fuera del país, estoy fuera del país, de manera que pues sí con mucho interés de aportar en la discusión, pero lamentablemente por esa razón no traigo una presentación formal. Quería, entre otras cosas, comentarles que trataré de ser muy breve también por esa misma circunstancia y referirme como los temas, por lo que estaba viendo la intervención de la doctora Ana María, específicamente laborales, que entiendo que es lo que está siendo como objeto de más análisis o detalle, ¿no? Aunque ciertamente esos temas laborales no pueden verse al margen de la propuesta de la reforma, ¿ok? Creo que esas dos cosas van totalmente de la mano. Y de hecho, cuando se estaba preparando por parte del Ministerio de Salud y particularmente la ministra Carolina Corcho,
el proyecto de reforma, siempre pensó ella y pensamos los asesores de ella en su momento que así debía ser. No se puede pensar el tema de la ley laboral sin la reforma o sin el contexto de la reforma, ni el tema de la reforma sin el tema laboral. Son dos cosas que van totalmente de la mano. ¿Mm? ¿Y por qué? ¿Por qué relaciono ese tema? Lo relaciono porque la reforma necesita del talento humano en salud para que sea viable. Y a su vez, el talento humano en salud es la base para que esa reforma también tenga viabilidad. Es una cuestión recíproca, una cosa con la otra. Ese es el primer elemento que me interesa subrayar. Lo segundo, tal como lo comentaba la doctora Ana María, creo que ella profundiza mucho en el diagnóstico. Tenemos muchas coincidencias en el diagnóstico que ella hace. Entonces no voy a ser reiterativo, pero simplemente señalar algunas cosas muy básicas que ella explicó con mucho detalle. O sea, lo primero, por ejemplo, lo relativo a la relación de número de médicos en relación a cada 100.000 habitantes, en relación a los indicadores internacionales y particularmente en el caso de algunas especialidades médicas, creo que eso se agrava de manera sustancial. Con lo cual, pues obviamente tenemos un problema acumulado ya bastante serio que requiere toda una política de talento humano en salud orientada a incentivar la formación en primeras y segundas especialidades médicas acorde a las necesidades que tiene el país. Pero eso adicionalmente tiene otra cuestión que es mucho más dramática y es la misma distribución del personal médico en relación a las distintas regiones del país. Entonces son dos temáticas muy complejas porque también tenemos una gran asimetría en la distribución del personal frente a distintas regiones que lo requieren. Entonces se suma eso el indicador no solamente del número de especialidades y el número de médicos por 100.000 habitantes, sino también de la distribución geográfica para una mayor equidad, reconociendo una gran asimetría en la distribución del personal. Pero bueno, adicional a eso, tenemos otra cuestión y es el hecho de el régimen laboral propiamente dicho del personal. Cuando se elaboró la ley 10 de 1990, en su momento, teníamos una necesidad de clarificar el régimen laboral de los trabajadores del sistema de salud, dado que había una distorsión, sobre todo con la conceptualización de los trabajadores oficiales. Entonces la ley 10, digamos, hace unas precisiones sobre el régimen de trabajador oficial, establece quiénes son trabajadores oficiales, quiénes son empleados públicos, para el caso de las instituciones hospitalarias. En ese momento no eran ese. Luego, con la ley 100 de 1993 y la transformación de los hospitales en empresas sociales del Estado, pues se hace una precisión de, retomando lo establecido en ley 10, de que hay unos empleados públicos y hay unos trabajadores oficiales. Y el régimen general de la CESE es el de los empleados públicos, por excepción es el de los trabajadores oficiales, y los trabajadores oficiales se refieren específicamente a lo que corresponde a actividades de mantenimiento de la planta física hospitalaria, es decir, labores como de carácter más operativo, precisando, recogiendo los mismos preceptos de la ley 10. Eso estaba muy bien hace 30 años. ¿Qué fue ocurriendo? Fue ocurriendo que el régimen de ley 100 había previsto que hubiera una regulación de la tarifa o de las tarifas que se le pagaran al personal de la salud, cuestión que en realidad se dejó de lado
en la práctica y no una regulación de todo ese régimen tarifario. Y en el caso particular de las entidades de salud públicas, se presentan tres fenómenos que, digamos, agravan la situación. El primero, como ya se sabe, es el hecho de que el hospital público, en una primera fase de la reforma, pues tenía que tener un ajuste importante en términos de garantizarle recursos para que se pudiera mantener la oferta de servicios. Y eso estaba asociado, digamos, también a una idea que era básicamente, independientemente del mercado, mantener oferta en sitios o en regiones donde no necesariamente funcionaran las normas de mercado. Bueno, pero eso requería una financiación de todas maneras pública que en realidad bajo la lógica del cuasimercado público no se acabó garantizando. Y entonces, de hecho, pues eso genera un desequilibrio, un primer desequilibrio importante. Un segundo desequilibrio es el hecho de que, pues, además de que no se regularon las tarifas para el personal como tal, las relaciones mercantiles, digamos, que se establecían con la reforma, pues adicionalmente a que no se regularon, el régimen de empleados públicos resultó ser una escala salarial demasiado rígida para dar cuenta de esas mismas condiciones de mercado. Entonces, una cosa serían los hospitales privados y otra las entidades públicas hospitalarias. Pero lo tercero es que también, en términos de la lógica del mercado, pues las mismas tarifas del personal médico no consultan la realidad misma de la cualificación de la profesión, sino que están basadas fundamentalmente en el mayor rendimiento posible de los agentes, como es obvio. Pues eso también acabó discriminando en términos de buena parte del personal de la salud, aunado a los temas de precarización laboral que se fueron dando alrededor de todo el proceso, tal como la doctora Ana María lo expuso en su intervención. Entonces, todos esos elementos fueron agravantes importantes que en la reforma, ¿qué se piensa? En la reforma se piensa en generar un nuevo régimen laboral. Ese régimen laboral está basado fundamentalmente en establecer un régimen de carácter especial. Y ese régimen de carácter especial sería un régimen contractualizado que, si bien no sería el régimen de trabajador oficial, sí sería un régimen mucho más flexible en términos de definir cuáles serían las condiciones salariales y laborales del personal, con una mayor flexibilidad, porque las escalas del régimen de empleado público son escalas sumamente rígidas que no permiten una flexibilidad y una adecuación, por un lado, a reconocer escaseces que se dan, sobre todo en el caso de los hospitales públicos, que se dan en algunas especialidades y que frente a los hospitales privados, por ejemplo, que sí pueden tener una mayor flexibilidad, pues no permite hacer los ajustes adecuados ni los ajustes pertinentes que haya que hacer. En segundo lugar, con ese régimen contractualizado habría una mayor flexibilidad en términos de las vinculaciones. Podría ser por obra, por labor, por medio tiempo, por tiempo completo, pero siempre teniendo una relación laboral formal que esté debidamente regulada. Bueno, a eso también apuntaba la reforma con el tema de establecer un régimen contractualizado con ciertas condiciones específicas que estaban reguladas en las normas. No obstante, en el primer debate que pasó, en el segundo debate de plenaria Cámara, se volvió otra vez a establecer el mismo régimen de trabajador oficial y de empleado público. Entonces, esos elementos que se estaban recogiendo para flexibilizar el régimen salarial, pues fueron eliminados. Y adicionalmente había una facultad extraordinaria que se le daba al presidente de la República para dar alcance a la ley estatutaria de la salud. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso también de los trabajadores privados del sector salud,
pudiera haber un régimen de dignificación laboral que fuera generado de Cámara, desafortunadamente. Y para el caso de los públicos, pues obviamente estaba previsto también el desarrollo de un sistema que, a pesar de que hubiera un régimen contractualizado, garantizara el sistema de mérito y de estabilidad en el servicio, algo que fuera como, digamos, parecido al régimen de carrera, pero sin necesidad de ser un régimen de carrera, porque aquí no estaríamos hablando de empleados públicos, sino de un régimen contractualizado de la relación laboral. Entonces, esos importantes aportes que en el tema específicamente laboral realizó la propuesta de proyecto de ley, al menos en estos puntos fueron desafortunadamente retirados. Los otros aspectos pues tienen que ver ya con el tema de cómo incentivar las especialidades, de cómo fortalecer el acceso democrático a las especializaciones, de cómo dar incentivos, estímulos, digamos, de política pública para efectos de tener una política de talento humano más acorde a las demandas y necesidades de todo el país y también para la distribución del personal en el territorio, con incentivos especiales en aquellas regiones donde hay menor participación del personal médico. Bueno, esos son como elementos centrales, digamos, de la reforma que están pendientes, que quedaron un poco en el aire, que yo quería simplemente traer a colación como complemento de la charla de la doctora Ana María y escuchar si hay alguna pregunta o algún comentario que yo pueda resolverles sobre ese tema. Hay varios, doctor. Uno, y me parece prudente, aunque pues vamos a darle paso a la doctora Marta Alfonso, ponente de la reforma, pero hay algunas preguntas definitivamente que pueden ser resueltas precisamente por usted, con el conocimiento. Uno de las preguntas más importantes en ese sentido es si se desmejoran las condiciones para aquellos que ya están en carrera administrativa con la reforma o no. Esa es una de las preguntas más importantes. La otra es planteada desde cómo hacer para tener un tratamiento diferencial entre las necesidades que tienen algunos especialistas por la falta de especialistas precisamente en algún tipo de especialidades y el tipo de contratación para ellos. Claro. Mire, sobre esas dos preguntas, la respuesta es la siguiente. Sobre el régimen de carrera, no es que la reforma vaya a desmejorar, o sea, se mantiene el régimen de carrera, pero no es que se vaya a mejorar desde ningún punto de vista con la reforma, ni las condiciones laborales, ni mucho menos el régimen salarial. Eso sí que quede muy claro. La reforma de ninguna manera afecta ni el régimen salarial, ni la estabilidad de los trabajadores. Es más, con la propuesta del proyecto original, la estabilidad estaba totalmente garantizada, inclusive incorporando los provisionales dentro del régimen de estabilidad laboral de manera directa e inmediata. Así que, para nada. Eso sí que quede contundentemente claro, ¿sí? Que eso puede ser un tema de especulación y de mala información, pero eso sí no tiene nada que ver. Al contrario, lo que se quería con la reforma del proyecto original era, vuelvo y digo, fortalecer más y dar mayor flexibilidad al régimen salarial a través de un régimen más contractualizado, más flexible. Y eso tiene que ver con su segunda pregunta, con el tema específicamente de los especialistas. Por ejemplo, algunas especialidades médicas pues requieren precisamente por el tema de escasez, por un lado, mayor flexibilidad en horarios y en formas de vinculación,
de esos especialistas y no el régimen rígido del empleado público con una cantidad de connotaciones que inclusive rayan en lo disciplinario, en lo complicado que puede ser el manejo para los administradores de los hospitales de ese tipo de relación laboral. Y por otro lado, porque de todas maneras, también en términos de la escala de remuneración o la escala salarial, habría mucha mayor flexibilidad en ese modelo. Desafortunadamente eso sí, digo, lo echaron para atrás. Ese pedazo es el que yo estoy mencionando que echaron para atrás en la reforma. Y que ojalá se retomara en la discusión de Senado, en primero y segundo debate de Senado, para volver otra vez a discutir el tema y ojalá pudiera haber una conciliación alrededor de ese tema del régimen laboral. Bien, esas son mis dos respuestas a sus dos preguntas. Ok, sí, son preguntas que traslado desde el chat. Allí hay otras preguntas muy Sí, generales que luego del auditorio. haremos al resto de los No sé panelistas. qué otra pregunta más Exactamente. o qué otras preguntas más podríamos asumir. Fundamentalmente deseo, y hay Pero una fíjese muy que con la propuesta de importante, reforma, dime. ok. No, le decía que hay una pregunta muy importante que tiene que ver con la seguridad social y si el régimen especial plantea un régimen especial como el del magisterio o se refiere a un régimen especial laboral o un régimen especial planteado como el que se plantea para el magisterio o para la policía. No, no es un régimen como el del magisterio, porque el régimen del magisterio es un régimen de escalafón. ¿Sí me explico? ¿Qué es un régimen de escalafón? Un régimen de escalafón es que hay una puntuación y cada vez que usted hace un curso, desarrolla un tipo de actividad especial o desarrolla una actividad de formación adicional, automáticamente eso se va generando como un puntaje y ese puntaje es lo que se llama un escalafón, ¿sí? Aquí el tema, la idea del tema era diferente. Aquí la idea era más bien establecer un sistema de contratación, de contrato de trabajo, no de empleo, sino de contrato, que ese contrato permitiera una negociación de condiciones salariales de acuerdo a las necesidades que requiera el país para incentivar, por ejemplo, algunas mayores especializaciones, pagar y reconocer la escasez que hubiera con respecto a algunas especialidades médicas y en todo caso, la flexibilidad en las escalas permitiría salirse del régimen general de la escala rígida salarial de los empleados públicos, pero con las ventajas de tener estabilidad laboral, tal como lo tienen los empleados de carrera. Y para eso se estaban pidiendo unas facultades extraordinarias para el presidente de la República para que hiciera una regulación de esas condiciones de estabilidad laboral bajo ese nuevo régimen contractual en el caso de las entidades o de las instituciones de salud del Estado. Y en el caso de los privados, dando alcance a la ley estatutaria de la salud, dictar un régimen de carácter especial que dignificara la profesión de la salud, tal como lo establece la ley estatutaria. Entonces, tanto en el caso de los públicos como en el caso de los privados, la idea era establecer regímenes laborales orientados, por un lado, a darle mayor flexibilidad, sobre todo al tema de la remuneración, y obviamente una política de incentivos y una política pública de incentivos, ya como lo he mencionado, y por otro lado, en el caso de los privados, dando alcance a la ley estatutaria, establecer un régimen laboral que dignificara la profesión y que evitara la precarización de la contratación del personal de salud. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, vamos a continuar porque si no el tiempo se alarga. Vamos a dar paso a la doctora Marta Alfonso, representante de la Cámara, ponente del proyecto de ley 339,
y le agradecemos mucho su participación. Con mucho gusto. Un abrazo y un saludo a la representante Marta Alfonso. Abrazos. Muchas gracias. Doctora Marta, adelante. Y bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Muy buenas noches para todos y para todas. Yo también cuento con poco tiempo, pero voy a tratar de explicar de manera muy rápida y concreta lo que propone la reforma a la salud que actualmente se tramita en el Congreso de la República. Se tramita como un proyecto de ley ordinaria, primero que todo contarles eso, que significa que debe tener 4 debates. Como es un proyecto de ley ordinaria de salud, le corresponde a las comisiones séptimas su discusión. Ya hemos superado los 2 primeros debates, su primer ciclo. Entró por comisión séptima de Cámara de Representantes, ahí tuvo su primer debate. Luego siguió a la plenaria de la Cámara de Representantes, segundo debate, y ha salido la ponencia después de este segundo debate para la comisión séptima de Senado. Una vez se haya aprobado en tercer debate, pasa a plenaria y ese sería su cuarto y último debate. Sin embargo, la oposición y muchos sectores han señalado que solicitarán revisión de constitucionalidad. Como es una ley ordinaria, no lo necesitaría, pero algunos sectores que se oponen a la reforma insisten en que es una reforma que toca temas estatutarios, constitucionales, y que por tanto solicitarán una revisión de constitucionalidad de este proyecto de ley. Eso significa que una vez salga aprobado en cuarto debate, iniciaría la revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y si allí pasa, seguiría a sanción presidencial. Es decir, todavía nos faltan unos mesecitos, aun cuando la reforma saliera aprobada de todas estas instancias de las que les he hablado. La reforma es una reforma progresiva, sistémica, es decir, es una reforma que no va a solucionar los problemas del sistema de salud de un día para otro, porque llevan 30 años profundizándose estos problemas. Yo no voy a profundizar en el diagnóstico que se ha hecho por parte del doctor Vélez, de la doctora Soleibe, del doctor Edgar González, pero sí quiero solamente plantearles que no solamente el tema del régimen laboral es un beneficio de esta reforma para los trabajadores de la salud, sino quiero contarles que a lo largo del debate de la reforma pude conocer cantidad de médicos especialistas, psiquiatras e incluso enfermeras que han aportado los capitales de toda su vida en la conformación de IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, y que construyen sus IPS, por ejemplo, IPS de especialistas, y que a lo largo de la prestación de servicios dentro del sistema han quebrado, han perdido todos sus capitales, han perdido décadas de trabajo y de ahorros con su duro trabajo, muy mal remunerado en algunos casos para para los médicos o digamos que no tienen especialidades, enfermeras, para los auxiliares de enfermería. Y creo que esta reforma permite que los prestadores de servicios privados, por eso no es una reforma estatizante, por eso no es una reforma que convierte el sistema de salud como el sistema de Cuba o convierte a salud en una Cuba, en una Venezuela, porque no tiene nada que ver el sistema de salud colombiano, que tiene en su seno prestadores de servicios de carácter privado mayoritariamente. El 85% de los prestadores de servicios de salud en Colombia son privados, son de carácter privado. La infraestructura de salud es privada.
y es de las cosas que en efecto dicen, incluso lo vi en uno de los comentarios del chat, es una de las ventajas del sistema. Por supuesto, el sistema en estos 30 años ha evolucionado enormemente en materia de tecnologías en salud, de infraestructura privada en salud, pero hay que decir que eso se ha logrado gracias a los recursos públicos de la salud, que por lo general las EPS que manejan el sistema con un carácter dominante, tanto sobre los trabajadores de la salud, sobre la prestación de los servicios que contratan a su antojo con sus tarifas, que pagan, que auditan en una posición monopólica, son juez y parte. Buena parte de ese crecimiento de la infraestructura en salud de carácter privado se ha hecho o bien vía aportes, ahorros, capital de los trabajadores de la salud que construyen, crean IPS privadas o a través de las EPS, también empresas privadas, la gran mayoría de ellas, que con los recursos públicos de la salud construyen esta infraestructura para contratarse a sí mismas, pagarse a sí mismas, definir tarifas consigo mismas y de esa manera casi que tener una economía circular de los recursos de la salud. Aquí ha habido un diagnóstico claro de cómo se define una tarifa que se le cobra al Estado por la prestación del servicio, pero al médico, a la enfermera, no se le paga ni la mitad, muchas veces ni el 30% de esa tarifa que se le cobra al Estado por la prestación de ese servicio. Y por supuesto que el sistema también ha avanzado de una manera muy significativa en cobertura, porque es que a las EPS se le paga por cobertura. Es decir, entre más afiliados tienen, más dinero reciben, lo cual no significa que esa cobertura en salud esté asociada de manera directa a la prestación de servicios. Es decir, que una EPS o que los colombianos más bien tengamos cobertura en salud, que yo tenga una EPS que de 47 millones de colombianos, 46 millones estén afiliados a una EPS, que es lo que se llama cobertura, no ha significado de ninguna manera calidad en los servicios, no ha significado oportunidad en los servicios y en muchas regiones del país no ha significado ni siquiera acceso a los servicios, que es lo más grave, porque en Colombia la salud es un derecho fundamental, por tanto, Se cerró el micrófono, Marta. Te cerró el micrófono, doctora Alfonso. Hoy. listo. Entonces, con esto decirles que pues ha sido un sistema que ha generado muchas desigualdades y empezar planteándoles, si quieres, Julia, vea la siguiente diapositiva, empezar planteándoles que yo tengo una hipótesis que es fácilmente demostrable para poder contestar una gran cantidad, no, varios de los comentarios que leímos en el chat de este foro. Y es que el crecimiento del sistema de salud con una preponderancia del sector privado y especialmente con un monopolio y una figura dominante de las EPS sobre el sistema, se ha manejado sobre la base de la precarización de los trabajadores de la salud y especialmente de las IPS independientes y públicas, es decir, las IPS de esos médicos que se asocian para crear una IPS especializada, por ejemplo, y que terminan quebrándose porque las EPS no les transfieren los recursos, es decir, quienes han sido los aseguradores verdaderos del sistema son esas IPS independientes, los hospitales públicos y los trabajadores de la salud. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando los recursos de la salud faltan, a los primeros que deja de pagárseles es a los trabajadores, como ya se diagnosticó aquí, a las
IPS independientes, es decir, aquellos médicos que crearon sus propios prestadores de servicios y que por ser independientes, por no estar integradas verticalmente con una EPS, dejan de pagarles primero a ellos porque se pagan primero las IPS de las EPS, o sea, las que están integradas verticalmente y que además tienen las mejores tarifas dentro del sistema, o sea, se les paga mejor que a todo el resto. Pero además se han sacrificado también los hospitales públicos, porque es a los que deja de pagárseles y por tanto son los que dejan de pagarle a los trabajadores. Entonces, el crecimiento de un sistema durante 30 años que ha generado unas brechas enormes, que se ha soportado sobre la precarización y falta de pago o de pago en muy malas condiciones a los trabajadores de la salud, lo que ha generado que mucho del talento humano en salud en Colombia tenga que irse del país, quiera irse del país, no quiera irse a las zonas más apartadas. ¿Qué propone la reforma? Pues la reforma tiene un capítulo especial que se llama Régimen Laboral de los Trabajadores de la Salud. Si quieres, vamos a la siguiente. Ese capítulo propone el fortalecimiento de las condiciones de trabajo de los médicos y enfermeras en general de todo el personal de salud, auxiliares, instrumentadores, todas las personas que están vinculadas al sector salud, para que dejen de estar contratadas por OPS y puedan tener contratos laborales. Sin embargo, esto no acaba con la profesión liberal, por ejemplo, de los médicos especialistas, super especialistas o hiperespecialistas, como le llaman en algunos contextos, porque se ha dejado dentro de la reforma un artículo que respeta la contratación por OPS, por obra y labor, para esos casos de especialistas que se requieran en contextos muy específicos. Entonces, en donde solo hay un traumatólogo, en donde solo hay un cirujano de mano derecha, porque es una especialidad tremendamente específica, esa persona puede seguir, ese médico hiperespecialista o superespecialista puede seguir siendo contratado por OPS, por obra y labor, como acuerde según su voluntad y la de su contratante, o sea, la del prestador de servicios, para que desarrolle en total libertad su profesión. Así que no hay miedo alguno que ustedes deban tener, quienes tienen especialidades de esta naturaleza, en que se va a estatizar su labor, que se va a laboralizar su trabajo, sus honorarios, su forma de contratación, porque la reforma claramente plantea que los médicos con estas características podrán seguir prestando servicios de manera libre y a voluntad de contratación con su contratante, con la IPS que le contrate. Para el resto de los trabajadores médicos, generales, enfermeras, auxiliares de enfermería, etcétera, pues habrá un régimen especial en salud, particularmente en los hospitales públicos, pero también se exigirá que las IPS privadas contraten en condiciones de dignidad a los trabajadores de la salud y además, en por lo menos 2 o 3 artículos, se plantea que la prioridad del sistema de salud en su financiación y en el flujo de sus recursos debe ser el pago del talento humano. Por lo menos en uno de los artículos dice que tendrá que ser no posterior a los 10 días posteriores a la cierre de mes o a la facturación, por ejemplo, si la IPS le prestó servicios al gobierno por los colombianos, porque en la reforma se acaban los regímenes de subsidiado, de contributivo, y se le paga de manera directa al prestador de servicios. En el primer nivel se financiará la oferta, solo en el primer nivel,
Es decir, los centros de atención primaria tendrán un presupuesto estandarizado de acuerdo a su tamaño, al número de personas que están adscritas, al número de familias a las que los equipos territoriales de salud le tienen que hacer seguimiento, prevención, promoción, es decir, toda la atención primaria integral en salud, además de la prestación de servicios básicos en ese centro de atención primaria, es decir, no solamente los equipos territoriales de salud tendrán que hacer visitas domiciliarias que garanticen el mantenimiento y seguimiento al estado de salud de las familias, sino que estos equipos inducen demanda a los centros de atención primaria en salud que tendrán servicios básicos y que la reforma propone vayan aumentando los niveles de resolutividad, es decir, especialidades que ya no se prestan en los centros de atención primaria como la ginecobstetricia, como la cirugía general, como la ortopedia, como, digamos, pediatría, especialidades que deberían estar en los niveles más básicos para que se fortalezca la atención primaria y que esta sea la puerta de entrada a la mayor complejidad, si así se requiere, tengan mayor nivel de resolutividad estos centros de atención. Entonces, estos centros de atención se financiarán por oferta con unos presupuestos establecidos o estandarizados para su funcionamiento, sus equipos territoriales de salud, etcétera, de acuerdo a las dimensiones de ese centro de atención, los servicios que presta, la población adscrita que tiene, el número de su equipo territorial de salud, entre otros aspectos. Para la mediana y la alta complejidad, se pagará a través del giro directo. Esto significa que el prestador de servicios presta el servicio, le cobra al Estado y el Estado le paga no mayor a 10 días después el 85% de esa factura del servicio que dijo ese prestador haber prestado, mientras se hace la auditoría del 100%. Es decir, el hospital o la IPS privada hizo la cirugía cardiovascular, le cobra a la ADRES esa cirugía y la ADRES le paga a esa IPS el 85%, le retiene el 15%, mientras audita el total del cobro de esa factura por esa cirugía cardiovascular. Es absolutamente falso que en el sistema que está proponiendo la reforma vaya a existir solamente auditoría sobre el 15% o no se vaya a auditar. Se auditará el 100% de las facturas presentadas por los prestadores de servicios, solo que para garantizar el flujo de recursos, es decir, para garantizar que se le pague al personal de salud que ya prestó el servicio, que ya hizo la cirugía cardiovascular, se le paga el 85% para que tenga para insumos, para el pago de su personal, para el pago de su funcionamiento, se audita y si todo está bien, se le paga el restante 15% a más tardar en 30 días y si hay irregularidades en esa facturación, se le retiene de la siguiente factura lo que cobró de más, lo que cobró mal. Si esa IPS insiste 2 hasta 3 veces en una facturación errónea, tendrá una sanción y una intervención por parte de la Superintendencia de Salud. Así que es una reforma pensada para mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de prestación de servicios de todos los trabajadores de la salud en Colombia. Pero esta reforma además se articula con una política de formación del talento humano en salud. ¿Eso qué significa? Efectivamente, como decía por allá en la primera diapositiva, segunda diapositiva, en Colombia, y ustedes lo han dicho también, hay un déficit de especialistas muy tremendo porque nuestro talento humano se va o porque es tremendamente difícil acceder a las especialidades en salud. Son costosas, hay poca oferta, hay especialidades incluso inexistentes. Por ejemplo, las enfermedades tropicales que afectan a buena parte de las zonas más apartadas de Colombia, el Chocó, la Guainía, la Amazonía, las zonas
que sufren las enfermedades tropicales. Yo soy del Tolima, centro del país, y vivimos cantidad de enfermedades tropicales en el Tolima. Tenemos dengue, tenemos Zika, tenemos leishmaniasis, y no hay especialidades desafortunadamente en Colombia que se oferten para que haya médicos que investiguen, que trabajen, que atiendan estos temas. Lo hace el Instituto Nacional de Salud, lo hacen algunas universidades públicas, pero es muy reducida la cantidad. Así que esta política de talento humano en salud que se combina con el régimen laboral pretende que en Colombia se amplíe la oferta de especialidades en salud, se amplíen los cupos para que se estudie la gente de medicina, enfermería y especialidades, se subsidie incluso algunas becas para que la gente del sector salud pueda especializarse y que progresivamente, como decía al principio de esta intervención, se vaya superando el déficit tan tremendo que tenemos de médicos, enfermeras y especialistas en Colombia. Bueno, decirles que entonces se propone con la reforma contratos laborales, se propone unos incentivos a la calidad en la prestación de servicios que son para todos los actores del sistema, las IPS que tengan los mejores resultados, los centros de atención primaria que tengan los mejores resultados en prevención, los prestadores de servicios de mediana y alta complejidad que tengan los mejores desempeños en materia de programas de salud, que tengan los mejores desempeños en calidad, tanto a nivel interno en su funcionamiento administrativo como en la prestación de los servicios, recibirán unos incentivos que están propuestos dentro de la reforma hasta por el 3% del total de la UPC. Pero además hay una serie de artículos que, por ejemplo, proponen incentivos para los médicos y enfermeras que están en las zonas más alejadas de Colombia, para los médicos que se vayan a las zonas rurales. Propone también la reforma una actualización del sistema de seguridad ocupacional o de salud en el trabajo, salud laboral, que no se actualiza desde hace muchos años y que creemos posterior a la pandemia requiere una actualización por todos los impactos que tuvo la pandemia del COVID sobre la vida de los trabajadores de salud en general, ¿no? Sobre todo en materia de salud mental. Si quieres, vamos a la siguiente, Julia. Propone también que haya más cupos para el servicio social obligatorio. Si quieres, vamos a la siguiente, que se amplíen. Ustedes saben que eso en Colombia es una dificultad enorme. Si quieres, vamos a la primera, segunda diapositiva en donde estaba el tema de los especialistas. La siguiente. Eso. Y la reforma, cierro con esto, tiene digamos, propuesta también de incentivos al trabajo de los médicos y enfermeras, también incluso en ciudades, ¿no? Es decir, ¿no? Estos, les decía, hay unos incentivos para los trabajadores de la salud que estarán en zonas apartadas, pero habrá también incentivos a la calidad para los trabajadores que estén en zonas urbanas. En general, yo quiero decirles, esta es una reforma que sí tiene un respaldo financiero, es absolutamente falso que no tenga respaldo del Ministerio de Hacienda. La reforma lo que hace es con los recursos que hoy ya tiene el sistema de salud y que están proyectados en su proyección inicial por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Salud a 2033, coger toda la plata que estaba para pagarle al sistema tal cual existe hoy, es decir, con las EPS, y ese recurso redistribuirlo en atención primaria en salud, pago de servicios ambulatorios de mediana y alta complejidad
y otros, como por ejemplo todo esto que les estoy contando de política de talento humano en salud, entre otras políticas, porque la reforma propone también una política de información, es decir, que la información del sistema de salud sea pública para que sea más transparente, para que podamos hacer mejor seguimiento, para que no vuelva a haber sombras, oscurantismo en el manejo de los recursos de salud que son 100% públicos. Y digo 100% públicos porque así lo ha dicho la Corte, las cotizaciones que hacemos los trabajadores de la salud, los aportes que hacen los empleadores y los recursos que pone el Estado a través de los impuestos son públicos porque financian un sistema solidario que se llama sistema de aseguramiento, que es falso que se destruya. El sistema de aseguramiento lo entendemos como la financiación tripartita solidaria del sistema de salud para que garantice que el día que cualquier persona tenga una eventualidad, una enfermedad catastrófica, ya esté con los aportes que ha hecho durante toda su vida, durante antes de tener esa enfermedad, y no se arruine el día que necesite sus servicios de salud, sino que ya estén financiados dentro del sistema gracias a los aportes solidarios que todos hacemos. Por eso se llama recursos públicos. Las EPS, el sector privado, no ponen un solo peso para financiar el sistema de salud colombiano. Por tanto, la financiación del sistema es 100% pública y lo que se hace con esos recursos del sistema que manejan hoy las EPS es proponer una redistribución para que funcione la atención primaria, para que sea un sistema con mayor capacidad preventiva y por tanto con el tiempo, de manera progresiva, en la medida en que la gente menos se enferme, en la medida en que podamos prevenir enfermedades prevenibles, no permitir que avancen de manera catastrófica enfermedades que pueden atenderse en la baja complejidad o en la mediana complejidad. En esa medida se irá disminuyendo la presión del costo de los servicios de salud sobre el sistema de salud. Así que yo creo que es una reforma que no les debe generar ningún temor, que es una reforma que por el contrario va a garantizar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones para la prestación de servicios y por tanto mejores condiciones para que el pueblo colombiano acceda a los servicios de salud, tanto en las grandes ciudades como hoy acceden, como en aquellas ciudades y aquellos municipios pequeñitos, aquellas regiones apartadas en donde los servicios de salud desafortunadamente no llegan, o si llegan, llegan de una manera muy precaria, condicionada. Con esto creo que cierro. Doctor Bayona, muchas gracias. Doctora Marta, mil y mil gracias. Me quedo con varias frases que hemos escuchado. Eh, Primero, que cobertura no es igual a calidad y mucho menos acceso. Me quedo con una frase muy especial y es que realmente quien ha subvencionado, quien ha mantenido sobre sus hombros el sistema de salud son los trabajadores de la salud, quienes han sufrido porque al no pagarle a las IPS, estas simplemente dejan de pagarle a todos los trabajadores de la salud y son quienes finalmente eh, mantienen la deuda que tienen las EPS con el sistema de salud. Eh, Aparecen muchos comentarios muy especiales, pero yo voy a tratar de resumirlos en, digamos, 4 puntos específicos para todos los panelistas. Y uno tiene que ver con el tema de la integración vertical. Aquí plantean el riesgo de que las gestoras de salud y vida, al ser auditoras, puedan, por favor, ya abrimos el micrófono, doctor Gonzalo. Perdón, Luisa, por favor, abrimos los micrófonos de los panelistas. Gracias. Entonces, eh, estaba hablando de la integración vertical y plantean la posibilidad de que las gestoras de salud y vida, al tener ser auditores, pues pueden favorecer, digamos, en la auditoría a eh, los que eso nos mantienen negocios, sus propios IPS prestadoras, o si va a existir algún tipo de integración vertical y cómo evitarlo. Ese es un punto. El otro punto es acerca del manual tarifario, si va a existir un manual tarifario y cómo
se va a plantear este manual tarifario y cómo regularlo frente a los precios que tienen, por ejemplo, los medicamentos genéricos con respecto a los medicamentos de marca. Otro elemento es el cruce de la glosa, es decir, si el 85% se entrega y luego la glosa es superior al 15%, ¿cómo se va a hacer el cruce de la glosa de estas IPS con la ADRES? Y una pregunta que me parece muy importante, que tiene que ver con la deuda a los hospitales y clínicas actuales. Es decir, ¿qué va a pasar con esa deuda si pasa la reforma? ¿Quién va a responder por esa deuda en ese sentido, ¿no? Estos son los 4 elementos como más importantes, centrales, que aparecen allí en las preguntas, así que dejo abierto para que cualquiera de los panelistas responda. Bueno, yo quisiera comenzar especialmente con el tema de la deuda, ya que nosotros acá en Antioquia hemos avanzado en la integración de las diferentes organizaciones sindicales que llamamos las verdaderas organizaciones sindicales que representamos a los trabajadores de Antioquia, que lo representamos como trabajadores y que hacemos negociaciones colectivas de trabajo y acuerdos laborales y no contratos sindicales. Estas organizaciones médicas y de trabajadores de la salud, donde están ANTOC Antioquia, la CUT Antioquia, FENALTRACE y otras organizaciones sindicales como Sintra Hospital General de Medellín, Sintra IPSU, que es el de la IPS universitaria, y recientemente Sintra Sabia Salud. Tenemos un eslogan y es el eslogan de que la deuda no es con las EPS ni con los hospitales. Se habla claramente de que las EPS se quejan que la UPC no les alcanza, se quejan y le exigen al gobierno un aumento del UPC y un pago de unas deudas. Tuvieron la oportunidad de un punto final. Durante el inicio de este gobierno planteamos la posibilidad de un punto final para los hospitales, pero la gran preocupación es que la deuda no es con ellos, sino con nosotros, con los trabajadores de la salud. Esos 23 billones de pesos que se dice se debe el sistema a los hospitales y clínicas del país, a los prestadores de servicios, en realidad un alto porcentaje, yo podría decir que entre un 70 y un 80% de esa deuda corresponde a los servicios que prestamos los trabajadores de la salud, toda vez que el servicio de salud es eminentemente una relación entre seres humanos. El servicio está prestado por profesionales, por auxiliares, por técnicos y por todos los trabajadores que apoyan esta prestación de servicios y que muchas veces no son tenidos en cuenta. Esos trabajadores que yo mencionaba al inicio de la presentación, que no pudieron tener una pensión, que durante mucho tiempo no se les pagó sus prestaciones, que como recuerda el doctor Bayona, ni siquiera tuvieron derecho a unas vacaciones, etcétera, es con ellos la deuda del sistema de salud. ¿Cómo garantizar que finalmente esa deuda pueda ser pagada sin que pase por elementos de corrupción como ocurre en algunas entidades donde reciben los recursos y, como decíamos ahora, le pagan a sus amigos contratistas y dejan a los trabajadores de la salud sin su pago? ¿Cómo resarcir esos trabajadores que estuvieron vinculados mediante una de tantas cooperativas de trabajo asociado, uno de tantas agremiaciones sindicales tercerizadoras que finalmente al perder sus contratos o su razón de ser porque cambió el alcalde o cambió el gerente, ¿sí? Desaparecen, simplemente se liquidan y nunca vamos a poder lograr recuperar esa relación laboral entre ese trabajador que fue atracado en sus prestaciones y en sus reconocimientos salariales, es una de las condiciones que decimos que es difícil de llevar a cabo. Es muy importante entonces en el sistema avanzar en ese punto. Hay una pregunta importante, Ana María, y yo quería responder una que es como reiterada sobre las auditorías y el pago de 85% a las IPS en la reforma. Lo que se pretende es que haya flujo de caja,
pero sí hay auditorías de los centros de atención de pacientes que van a estar realizados por las gestoras de salud. Sin embargo, se deja un porcentaje, un 15%, para hacer auditoría aleatoria, y si se encuentran irregularidades, pues esa IPS puede ser sancionada y además ese dinero se le cobra en el siguiente pago. La reforma contempla un sistema de información único, nacional, en línea, al que todos podemos acceder, y esa es una parte también fundamental del control. Y por aquí hay otra pregunta de la responsabilidad de los pacientes en las actividades del autocuidado de la salud. Eso va ligado a varias cosas. Primero, a la atención integral que hacemos los médicos. Segundo, al enfoque multisectorial de determinantes sociales. Tercero, a equipos domiciliarios que se van a desplazar a esas zonas donde los pacientes no pueden venir al sistema, el sistema tendrá que ir a ellos. Entonces es una intervención amplia. No podemos responsabilizar a las personas que se enferman por enfermedad diarreica aguda porque su municipio no tiene agua potable, o desnutrición porque no hay un buen enfoque de alimentación, porque nunca como sistema en estos últimos 30 años hemos accedido a él. Entonces, por supuesto, como lo decía la representante, esto es un proceso de transición. Yo voy a hacer una pequeña intervención porque hay una pregunta que me parece muy importante para que quede claro. Pregunta Eliana. La doctora Eliana pregunta qué pasa con el personal que labora en las instituciones hospitalarias privadas que tienen contratos a términos fijos, que llegan al 31 de diciembre y no sabemos si el contrato del personal con años a punta de contratos de 6 meses. Y ese es precisamente lo que dice la reforma. La reforma plantea que en la eliminación de ese tipo de contratación y a la formalización laboral, es decir, a que tengan contratos a término indefinido y que tengan la posibilidad de tener estabilidad laboral. Hacia eso apunta la reforma precisamente, y yo quería un poco plantear sobre eso, ¿no? Es decir, Además, Germán, se ese mejoran es las un condiciones de requisito. trabajo. Ese será un requisito para ser parte de la red de los centros de atención y de las redes integrales integradas. Un requisito debe ser que sus trabajadores estén en condiciones laborales dignas, contratos laborales, y obviamente los especialistas tienen una contratación diferente por la escasez, por petición de ellos mismos y porque los necesitamos en otras regiones. Pero la Esta, condición para ser parte de esas redes es tener a sus trabajadores en condiciones dignas. Hay una pregunta para el doctor Vélez. ¿Qué se puede hacer para acabar con los contratos sindicales sin esperar que se implemente una reforma a la salud? Bueno, hay un elemento que nosotros estamos proponiendo para avanzar allí. Todos sabemos que en Colombia echa la ley, echa la trampa, y van varias sentencias de la Corte Constitucional, varias reglamentaciones sobre el tema del trabajo misional que debe ser prestado mediante trabajadores vinculados, y sin embargo sigue el gran porcentaje de tercerización. Uno de los elementos y que está en manos del ministerio es la modificación de las normas de habilitación, donde se exija dentro de la norma de habilitación que para que el servicio sea habilitado, el trabajador de la salud que labore en ese servicio debe estar vinculado a una planta de cargos mediante un contrato de trabajo, ¿sí? O mediante un elemento que le permita una relación laboral estable. Con las excepciones planteadas específicamente con las especialidades, cuyo modo de contratación creo que va a tener que verdaderamente estudiarse fuertemente en la reglamentación de la norma, porque la heterogeneidad en cuanto a las especialidades es muy alta, y hay especialistas que prefieren estar en planta de cargos, como hay otros que prefieren estar de una manera más liberal, como decía la doctora Soleil. Muy El bien. contrato sindical, el contrato por prestación, el contrato por cooperativa es una tercerización del trabajador y quedan eliminados del proceso de contratación. Otra cosa es una
la creación del Sindicato Único Nacional de la Salud, pero eso es una propuesta que no está constituida ni se contempla en la reforma. Pero yo digo que es la manera de protegernos de que esto que pasó durante la Ley 100 no nos vuelva a ocurrir. No hay más comentarios. La participación fue muy importante. El número de personas en el foro siempre estuvo por encima de los 100 participantes. Fue un gran foro. Le agradecemos muchísimo a todos los panelistas, fundamentalmente a la doctora Marta Alfonso, a quien agradecemos eh, pues hacer un campo en sus vacaciones, que fueron muy merecidas, para poder participar en este foro tan importante para todos los trabajadores de la salud, para todos los profesionales y obviamente para los médicos que somos parte de los trabajadores de la salud. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cardona. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido del agrado de todos y hayamos podido tener claridad en la información. Gracias.